Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, sigamos en esta tónica. Pavel Muñoz está con nosotros, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Alcalde, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Andrea, lo propio a la ciudadanía y a su equipo de trabajo, un abrazo cordial como siempre. Gracias. A ver, sigamos en la línea de lo que en lo personal estaba comentando y esa noticia del momento que tiene que ver con la decisión judicial de dictar prisión preventiva al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Yo le decía antes de empezar la entrevista que le escuchaba su posición, la posición de la prefecta de Pichincha, no utilizando per se el término persecución política, pero sí cuestionando lo que consideran una suerte de exceso en una medida para una autoridad que de suyo tiene esto que se denomina arraigo social. ¿Por qué cuestionan ustedes la prisión de Aquiles Álvarez, alcalde Muñoz? Fabricio, le he expresado al alcalde Aquiles Álvarez mi respaldo personal porque me parece que es una innecesaria exageración la que se ha dado en estos días con el objetivo de generar una humillación sobre él, sobre su familia, sobre su trabajo y con, digamos, una ruptura clara del Estado de Derecho. Fabricio, esto me parece que es un elemento fundamental. El apoyo y la solidaridad en términos personales sí, pero también va más allá de los términos personales y supone velar por los principios básicos del Estado de Derecho, la democracia, la presunción de inocencia. Hasta que no se termine la investigación con una sanción definitiva o con pronunciamiento definitivo del juez, Aquiles Álvarez sigue, como cualquier ecuatoriano debe tener y estar respaldado, sigue cobijado de un principio de inocencia. Y finalmente el debido proceso, Fabricio. Debido proceso. El alcalde está bajo un proceso de investigación, siga la investigación. El alcalde tiene arraigo social, que es lo que usted señala. Deberán dar su defensa una explicación sobre estas alertas de haberse quitado el grillete. De hecho, cuando fue detenido estaba sin grillete, lo cual es una falta. Deberán dar sus explicaciones. Entiendo que es el tema de cargar el grillete. Pero, Fabricio, dicen que no ha faltado una sola vez a los 2 días que tenía que presentarse en la fiscalía. Presentaciones periódicas. Sí, tiene prohibición de salida del país. Ha estado trabajando todos los días en la alcaldía de Guayaquil. Y usted, yo le escuchaba cuando hacía su nota editorial, y yo ayer en un medio de comunicación me quedaba con eso, porque Fabricio, creo que nos estamos deshumanizando mucho, incluso en el análisis frío sobre la persecución política, la ruptura del Estado de Derecho, si es o no es legítimo, si hay o no hay desproporcionalidad, que yo creo que hay extremada desproporcionalidad. Me quedo con el video que ayer publicaba su esposa, la esposa de Aquiles Álvarez, donde nos deja ver que no puede ser el Ecuador que estamos cultivando, el Ecuador que estamos generando, el Ecuador que le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Fabricio, no puede ser. ¿Por qué? Ella dice, a las 4:30 de la mañana, yo, esposa de un político que no tengo nada que ver en política, me despierto con un fusil apuntándome en la espalda. Mis hijos me parece que son de 5, 3 y 2 años, con encapuchados en la casa, que entran de manera sigilosa, sin incluso tener, entiendo que el protocolo para realizar un proceso de allanamiento. Se le está investigando por los temas relacionados con su negocio. ¿Por qué no hacen el allanamiento de su negocio? ¿Por qué no le preguntan dentro de la agenda pública que tiene el alcalde Aquiles Álvarez, venga, deme unas declaraciones adicionales? No, yo creo que han llevado esto a la espectacularización, Fabricio. Hay evidentemente un escenario de persecución política y le digo porque siento que muchos alcaldes estamos básicamente en las mismas y no podemos seguir instrumentalizando las instancias del Estado que tienen que hacer control, que tienen que darnos justicia. No se puede instrumentalizar para propósitos políticos. Fabricio lo decía ayer y permítame 2 ideas para terminar. La justicia, la credibilidad en la palabra de la justicia tiene que ser sagrada, Fabricio. Porque si a mí, a usted, a quien nos escuche en este momento lo están investigando, debe ser sagrada porque cuando se determine o se confirme nuestra inocencia, todos tienen que confiar en ella. O cuando se confirmara el cometimiento de un delito y la culpabilidad del mismo, todos tienen que creer en la justicia, porque la justicia ha demostrado que es proba, que es esto, ciega, pues, que no actúa sobre propósitos políticos. Pero me parece, Fabricio, que lo que hemos tenido es vergonzoso. Y la última idea que quería decirle, mire, esto no está aislado del contexto global. ¿Acaso la frase que describe el nuevo Ecuador es esta que dicen sin ningún empacho algunos mediocres asambleístas, vayan comprándose unas buenas pijamas? Ese es el nuevo Ecuador. Vayan comprándose unas nuevas pijamas.
El nuevo Ecuador no debería decir, hemos crecido tanto en empleo, hemos crecido económicamente. Se hemos refiere a la reducido alerta pobreza. de la semana anterior de la asambleísta Diana Jacome en la sesión de pleno. Se ha convertido hasta como una moda. ¿O se ¿no? refiere a al señalamiento que le hizo a usted del asambleísta Javier Ordóñez, que también hizo algo parecido en una red social? Que digan dos, Fabricio, que digan tres, es asintomático. Pues. O sea, es sintomático, perdón, del tipo de Ecuador que tenemos. ¿Y qué es esto? Burlarse, mofarse de la libertad de las personas. ¿Qué es esto? En vez de trabajar sobre lo que les compete, legislar y fiscalizar, están dedicados a ¿qué? A saciar su perverso espíritu de odio. ¿Sí? O sea, esa mediocridad de la política, Fabricio, ese escenario pestilente en el que han convertido a la política, no puede seguir siendo el faro de orientación de este país, Fabricio. No puede seguir siendo el faro de orientación de este país. Alcalde, ¿tomarán ustedes tal vez acciones? Le veíamos el día de ayer también en las calles solidarizándose con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ¿Va a haber más de eso? Mire, hemos expresado esta solidaridad, somos cercanos como tienda política, no somos de la misma tienda política, pero somos cercanos, tenemos una alianza. El alcalde Aquiles Álvarez ha demostrado que ha planteado las voces que los ecuatorianos, que una parte de los ecuatorianos también les interesa que se planteen, en términos de los problemas que estamos viviendo, en términos de lo que ha pasado en Guayaquil, porque además en Guayaquil la situación es absolutamente tensa. Todo el país está horrorizado por los niveles de criminalidad e inseguridad. Todo el país. Tuvimos el 2025 más sangriento de toda nuestra historia. Pero hay ciudades que están aún más horrorizadas, que sufren más esta condición de inseguridad. Todos lo estamos sufriendo, pero hay ciudades que sufren más. Miren lo que ha pasado con Durán, miren lo que pasa con Quevedo, miren lo que pasa con Guayaquil. Y por lo tanto, el alcalde ha expresado, por ejemplo, su preocupación de cómo no se trabaja ni se pelea contundentemente para brindarles más seguridad a los guayaquileños. Y eso es motivo de que entonces es retaliación política lo de ayer, ¿sí? Sus tres hermanos, ¿sí? La forma, ¿ya? Aquí hay un señalamiento sobre la forma que es perverso. Si están en un proceso de investigación, que pueden hacerlo sobre quien quiera, ¿sí? Mantengan con los mínimos resguardos del debido proceso y de respeto al Estado de Derecho ese proceso de investigación. Si no, Andrea, lo que han generado es que la percepción ciudadana sea absolutamente contraria a la que dicen buscar, pues. Si lo que están buscando es justicia y nosotros lo que vemos es un abuso del poder, ¿qué cree? Si mañana pasado se dictaminara una culpabilidad, los ecuatorianos van a tener una gran duda si efectivamente eso es real o está acomodado a los intereses políticos. Y mire, yo decía este tema ayer, ¿no? Que lo vuelvo a decir porque me parece que devela también lo que estamos defendiendo, que va más allá del alcalde, nuestra total solidaridad al alcalde, pero va más allá. Sí, decía yo, Daniel Noboa fuera alcalde de Guayaquil, me invento un escenario. Si Aquiles Álvarez fuera presidente de la República, y si Aquiles Álvarez como presidente de la República hiciera lo mismo contra Daniel Noboa, hubiera estado expresándole mi voto de respaldo a Daniel Noboa como alcalde, si fuera lo contrario y Aquiles Álvarez, presidente de la República, hiciera lo mismo. Porque Fabricio, hay esta suerte como de, no sé si es poema, no sé exactamente qué es, que se ha hecho muy común. Se le atribuye, me parece que erróneamente, a Bertolt Brecht. Cuando vinieron por los comunistas, yo no salí porque no era comunista. Cuando vinieron contra los socialistas, yo no salí porque yo no era socialista. Cuando llegaron a perseguir a los sindicalistas, yo no salí porque no era sindicalista. Y cuando vinieron a perseguirme a mí, no hubo nadie en la sociedad que pueda levantar una voz de defensa sobre lo que se estaba haciendo conmigo. Yo creo que esto es una frase que describe muy bien Ribetes. Además, yo le digo, subámonos internacionalmente a esto. Hay un aire fascistoide en el mundo que tiene que ser combatido, Fabricio. El fascismo exterminó a los judíos. ¿Qué queremos de ahora? ¿Exterminar a los de izquierda? ¿Exterminar a los de derecha? ¿Exterminar a los indígenas? ¿Exterminar a los de la Revolución Ciudadana? ¿Exterminar a los de otra fuerza política? Este es el anhelo social que tenemos. Este se ha convertido en el anhelo social del mundo actual. Eliminar al otro. Fabricio, yo salgo aquí de la entrevista. Usted me hace críticas severas, digamos. ¿Y qué tengo yo que ir a buscar a alguien que le haga daño a usted? De eso estamos hablando. En eso estamos convirtiendo nuestras sociedades. Es perverso, Fabricio, y tiene que parar. Tiene que parar. Alguien debe tener la sensatez de exigir que este tipo de comportamientos paren. ¿Van a seguir saliendo a la calle, alcalde? Las veces que fueran necesarias en el sentido de, mira, Andrea, me pregunta a mí, yo quiero salir de aquí. Sinceramente le digo, pasaré desayunando donde a veces puedo desayunar e irme a trabajar, y irme a hacer obras, ¿sí?
y seguir haciendo las 3.000.000 obras que hacemos para la capital de la República, porque estamos empeñados en alma, corazón y vida para que Quito renazca, y esto lo estamos haciendo. Pero sí, lo que usted tiene es enrarecimiento del escenario político. No tiene idea la cantidad de llamadas diarias que recibimos de amenazas. Cuidarásen porque ya viene esto, cuidarásen porque es aquí, cuidarásen por los allanamientos, cuidarásen por esto, que sea motivo de que además se solacen con una suerte de sonrisa en los labios, irán comprando buenas pijamas. Maravilloso, aplausos. Aplausos. Ahora, alcalde, no deberían representar a la ciudadanía, más bien presentando proyectos de ley. Saliéndome del tema de Aquiles Álvarez, pero hablando de usted y a propósito de, por ejemplo, ese señalamiento que le hace otro legislador de ADN, y me refiero al asambleísta Javier Ordóñez, ¿usted no está preocupado por el tema de la compra de los trolebuses y de alguna manera esta investigación que se abría en la asamblea? Sin tener competencia lo convocaron ustedes, esto también yo lo comenté en su momento, porque la asamblea no es su órgano fiscalizador, sino el Consejo Metropolitano y la Contraloría General del Estado. Pero se trata de colocar esta narrativa. Yo le pregunto a usted si no tiene preocupaciones sobre este tema en particular asociado a la compra de los trolebuses. Fabricio, dos respuestas. No tengo la más mínima preocupación de la compra de los trolebuses porque la empresa de pasajeros lo hizo siguiendo la Constitución, un tratado y convenio internacional y la ley de contratación pública. Segunda respuesta, Fabricio. Claro que tengo preocupación porque veo cómo se siguen utilizando las instituciones del Estado para perversos procesos de persecución política. En los próximos días haré un llamado de atención, no un llamado de atención, sino presentaré la alerta del caso a los organismos internacionales porque se fragua un escenario de persecución política en mi contra, Fabricio. Por supuesto que sí. Y eso claro que me preocupa, pues. Eso claro que me preocupa. Mire, ¿quién será este señor Ordóñez? El otro día me contaban, porque ni le veo, ni le sigo, ni nada, me contaban, almorcé con el concejal Darío Cagueñas en un restaurante. Ha estado el señor. Es para mí, y creo que hasta para la sociedad, tan intrascendente, que ni me da, ¿quién será? ¿Quién será? El señor, en vez de dedicarse a hacer lo que le han pedido que haga sus representantes, que es legislar para el bienestar de los ecuatorianos, fiscalizar a quienes deben fiscalizar. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Fiscalización o amenaza? ¿Sí? Porque, Fabricio, si es amenaza, vaya a ver a quién amenace. Pero si es fiscalización, yo respondo a los órganos pertinentes de esa fiscalización, mi Consejo Metropolitano. Y usted lo decía hace un momento con total conocimiento del derecho. No es órgano de fiscalización de ningún alcalde, y no porque yo sea Pavel Muñoz y alcalde de Quito, no. No es órgano de fiscalización del alcalde de Esmeraldas, de la prefecta de Esmeraldas, de la prefecta de Pichincha, del prefecto de Guayas, del prefecto de Azuay, del alcalde de Cuenca, la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos nuestros propios órganos de fiscalización. Entonces, evidentemente me preocupa la narrativa, las formas, porque no tienen ni formas, Fabricio, perdieron todas las formas. Y evidentemente me preocupa que abusando del derecho, violando la Constitución que ellos son los obligados a defender, se me quiera llamar. El otro día hicieron un cambio del orden del día para analizar la ejecución presupuestaria del municipio de Quito, Fabricio. Y perdón, Andrés, solo un segundito. Déjeme ponerle a la ciudadanía 3 escenas más, ¿ya? De por qué hay claramente un escenario de persecución política conmigo. Primera escena, primeros días de mi administración. No permitiremos que funcione el metro de Quito porque no tiene baños en las paradas. Segunda escena, vamos a interponer unas acciones de protección porque los conductores del metro de Quito, este es el nivel de ignorancia, los conductores del metro de Quito, creyendo que son conductores de taxi, no tienen licencia de conducir, son operadores y tienen acreditaciones internacionales. Tercera escena, a mí me pusieron una multa de $10,000 por grabar un video con la que es mi compañera, era candidata a la presidencia con su celular en uso de mi tiempo libre. Y otros funcionarios de carrera, otros funcionarios del gobierno, entregaban cocinas de inducción, Fabricio, compradas con plata de los ecuatorianos, haciendo proselitismo político. ¿Les dijeron algo? Siguiente escena. Quisieron hacerme una revocatoria del mandato, que tenían que presentar 205,000 firmas, más o menos presentaron 4,800. Y ahora, sí, Fabricio, quieren inventarse ¿cómo se llama? Que hemos violentado la ley, que hemos evadido la ley, que se ha generado un pago indebido a las Naciones Unidas, Fabricio. ¿Pago indebido en qué derivaría? En peculado. ¿Con quién está el peculado la empresa de pasajeros? ¿Van a medias entre las Naciones Unidas y la empresa de pasajeros? ¿Quién le dará pues algo al gerente de la empresa de pasajeros? ¿El secretario general de las Naciones Unidas?
Fabricio, el Estado ecuatoriano compró ambulancias en 2 ocasiones, son calificados como casos de éxito. El Estado ecuatoriano compra ambulancias con el mismo organismo en 2 ocasiones, no pasa nada. Felicitaciones, bravo, qué bueno, ya hay ambulancias. El gobierno municipal compra trolebuses, después de 30 años, 60 trolebuses, Fabricio, hay problema. Dicen que se ha pagado innecesariamente $2 millones a la ONU. Si se le ha encargado el proceso de compra, Fabricio, todo lo que está previsto está en un convenio internacional. Y usted conoce bien la famosa pirámide de Kelsen, que es la jerarquía normativa, le pone a los convenios internacionales incluso sobre las leyes nacionales. ¿Sí? ¿Y sabe cuánto hemos ahorrado al día de hoy, Fabricio, por el funcionamiento de esos 60 trolebuses? $6 millones. Y le digo por qué. Son a diésel y el diésel subió. Y estos son, perdón, el diésel subió y estos no son a diésel, estos son electricidad, ¿sí? Y además ha mejorado la capacidad. La capacidad operativa de la flota de trolebuses subió de 56% a 95%, ¿sí? Los ahorros, los ingresos que tenemos llegan a dar $6 millones. ¿De eso dicen algo? Alcalde, quiero volver a lo que usted nos decía, que en los próximos días, ¿cuándo sería que se interpongan esta alerta, que se envíe esta alerta a organismos internacionales? ¿Qué espera con esta alerta y a qué organismos internacionales? Que estén atentos, ¿no? Entre otros, por ejemplo, a las oficinas de derechos de Naciones Unidas. Porque tengo que decirles, vean, aquí me han puesto un IRP, indicio de responsabilidad penal, por comprar con un mecanismo que ustedes utilizan en 130 países, que en el Ecuador ya se utilizó. Esta es al menos de lo que yo conozco, es la cuarta que ya se utilizó. ¿Sabe, Andrea, dato de las Naciones Unidas, saben cuántos procesos de compra pública asesoró las Naciones Unidas en los últimos años? Deme un número, así al azar, que se le venga a la mente. No sabría decirle. 500. Pero este es el que tiene problema. ¿Es porque tiene un problema o es porque utilizó el municipio de Quito, que el alcalde es Pavel Muñoz, que es de la Revolución Ciudadana? Está clarito, pues, Andrea. Entonces tendré que decirle, en las próximas semanas, no le puedo dar fecha, estoy preparando esto, tendré que decirle, ojo, simplemente advierto de que en el Ecuador volvieron los vientos de persecución política. Yo creo que si hacemos, y no sé cómo ustedes quieren llevar la entrevista, pero si hacemos, le quedará a los historiadores, voy a decir esto, ¿sí? ¿Dónde originó todo esto? Originó en la maldad de Moreno, porque Moreno no le traicionó a Carvajal Correa, a la Revolución Ciudadana, que sí lo hizo. Moreno traicionó al país, generando lo que hoy tenemos, la famosa transitocracia, para que tengamos el encargado del encargado que le encargan al otro porque ya le van a encargar a un tercero. Un encargado de encargado que no podía ser encargado quiso poner a una autoridad de control desde la cárcel. Esto es lo que hemos cultivado en los últimos, o lo que venimos sembrando. Ojalá incluso que ya hayamos cultivado las peores tempestades. Pero esto es lo que han venido haciendo con el país. No puede ser. Alcalde, quisiéramos cambiar de tema en honor al tiempo también, y es sobre su posición de esta ley económica urgente que ha llegado a la Asamblea Nacional, que tiene que ver con los GATS. Gracias, Andrea. Nuevamente el gobierno tomando decisiones equivocadas. Hasta voy a quedarme con la duda de si las miden bien o no miden bien lo que están haciendo y generan decisiones que terminan siendo un golpe severo a los ciudadanos de los municipios. Ya lo hicieron, por ejemplo, con la tasa de recolección de basura. ¿Sí? Si quieren seguramente, y esto me preguntarán, entenderé, ya lo hicieron con la tasa de recolección de basura. Tomaron decisión equivocada, se les advirtió de que no tomen esa decisión. Los afectados, los ciudadanos de Quito. Exactamente lo mismo podría pasar con esta ley. Andrea, esta ley, porque podemos decir muchas cosas, pero déjeme decirle 3 de manera resumida. Tiene ribetes de ilegalidad, es inconstitucionalidad y no es ni económica ni urgente. Déjeme ir uno por uno. ¿Por qué tiene ribetes de ilegalidad? Porque las leyes, Andrea, deben cumplir un principio de generalidad. Yo no puedo generar una ley que para Fabricio sea de una forma, para usted de otra forma y para mí de otra forma. ¿Ya? Eso rompe el criterio de legalidad, de generalidad. Eso ya son leyes con dedicatorias. ¿Qué hace esta ley? Genera un concepto de inversión restringido, un concepto de inversión miope para los municipios y otro concepto de inversión para el gobierno central, e incluso otro concepto de inversión manejan las empresas públicas. No tiene ningún sentido. Nos crean ad hoc un concepto de inversión que les permite ajustar nuevamente, si usted quiere, entrar en esta lógica de austeridad y seguramente cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Pero una ley no puede perder el principio de generalidad. Y si quiere, extendemos la explicación sobre esto. Segunda, y ley inconstitucional, Andrea. Porque ¿sabe cómo nos llamamos nosotros? La gente a veces dice GAT, suelta de huesos, ¿no? Ahora veamos qué es un GAT.
Un GAN es un gobierno autónomo descentralizado. Es decir, las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales rurales gozamos de autonomía. No puede nadie, está escrito en la Constitución, en el COTAD y en otras leyes, nadie puede violar la autonomía de los GATS. Es decir, nadie puede marcar los billetes que tienen los GATS de sus propios recursos. Así que es inconstitucional en ese sentido, viola el principio de autonomía. Y finalmente, no es urgente. Si se aprobaran las reformas de esta ley, Andrea, empezarían su vigencia desde enero del 2027. ¿No sería entonces más sensato que conversemos sobre la pertinencia o impertinencia de esta ley? ¿No sería que tengamos un tiempo de 3 meses para hacer mejoras de esta ley? Si además lo que se buscara empezaría en enero del 2027. Pero entonces ahora déjeme llegar a lo más importante. ¿Cuáles serían los efectos de esta ley, Andrea? Ayer corrigieron una cosa, porque antes, ¿no es cierto?, no estaban metidos incluso los estudios, ¿ya? Si yo quiero hacer una nueva escuela, y vayan a ver, ojalá Andrea y Fabricio me puedan acompañar un día a ver la escuela que hicimos y que inauguramos en Amaguaña, por ejemplo, ¿no? $3.1 millón de inversión. Para poder hacer esa escuela, tengo que tener ingenieros, arquitectos que hagan los estudios y permitan hacer la escuela. Estaba prohibido, ayer veo que han cambiado la figura de los estudios. Es decir, usted no podría hacer estudios para hacer inversión. ¿Cómo va a ser la inversión? Se dieron cuenta de esta torpeza y lo han cambiado. Pero lo otro, Andrea, ayer yo estuve recorriendo servicios municipales y yo creo que ustedes conocen, ustedes hacen cobertura, la gente les llama. Tenemos 600.60 y piquito. ¿Qué pasa en el 60 y piquito? Nuestros abuelitos van a recibir bailoterapia, salud mental o talleres, por ejemplo, de gastronomía y de artes. Eso ahora mismo se considera inversión. Claro, pues. En la ley que están proponiendo Se ya consideraría eso no se gasto corriente y no podríamos hacer. Quito Guaguas. Tenemos cerca de 100 Quito Guaguas donde damos desarrollo infantil a cerca de 5.000 niños. ¿Ya? No podríamos mantenerlo porque se entiende gasto corriente, el mantenimiento de las parvularias y quienes trabajan ahí. Las escuelas municipales tenemos 20. ¿Alguien se imagina Quito sin el colegio Benalcázar? Sin la escuela Espejo, sin la Sucre. O sea, el problema es que, según lo que usted nos explica, el proyecto de ley no discrimina o no diferencia estos conceptos que usted está señalando. No discrimina. Pone dentro de una cosa que se llama inversión prioritaria, sí, inversión no prioritaria. Pero incluso, es que Fabricio, aquí hay 2 opciones. O, pensemos en la buena fe. O había buena fe en el señalamiento y se han equivocado en algunos artículos, o esto está hecho por alguien que exactamente sabe y le quieren trasladar el compromiso del gobierno de ajuste fiscal que tiene con el Fondo Monetario Internacional a los gobiernos locales. Hay un argumento del gobierno, ¿no? El gobierno sostiene que solo en 2024 los gobiernos locales destinaron menos del 39% a obras y servicios básicos, generando brechas persistentes en agua potable, saneamiento y vialidad. La regla del 70% corrige esta desviación y orienta los recursos hacia derechos ciudadanos. Ese es el argumento que sostiene el gobierno. No, Fabricio. ¿Es verdad esto de que en 2024 se destinó menos del 39% a obras y servicios en los gobiernos locales? Fabricio, hay gobiernos locales que dependen casi al 100% de lo que les pasa, de las rentas que le pasa el gobierno nacional, ¿sí? Y no porque el gobierno nacional sea buena onda, sino porque eso es obligación constitucional. Evidentemente usted va a tener gobiernos locales que no cumplan esta regla. Evidentemente va a tener gobiernos locales. Ni siquiera es mala fe o buena fe de los gobiernos locales, es del tamaño. Fabricio, hay un problema estructural en el Estado ecuatoriano. Créame que de esto realmente que conozco, porque lo estudié al menos 3 años de mi vida cuando yo era subsecretario de Reforma del Estado. Cerca del 70% de alcaldías no cumplen el requisito poblacional que determina la ley. La ley dice, para ser un cantón deberá tener al menos 50.000 habitantes. Tenemos cantones de 10.000, 12.000, 13.000, 25.000, 40.000. Incumplen la ley. Esos cantones son pequeñitos y de bajas capacidades. Estoy seguro que esos cantones seguramente no cumplen la regla fiscal. Actúe sobre esos cantones. ¿Qué otro argumento han dicho? No que los conciertos y las fiestas. Cambie el artículo donde debemos hacer promoción de cultura. Pero ya le voy a dar casos que son dramáticos, ¿cierto? Apunte a eso. Pero aquí, Fabricio, para entender la ciudadanía, porque eso es importante. El municipio de Quito, y esto pasa con todos los municipios, recibimos plata de 2 grandes vertientes. Número 1, de lo que nos entrega por mandato constitucional el gobierno nacional. Y número 2, de lo que nosotros recaudamos por nuestros propios mecanismos recaudatorios. Impuesto predial, contribución especial de mejoras, ¿no es cierto? Fabricio, ya hay, y usted lo conoce, Fabricio, ya hay una regla fiscal que dice, de la plata que entregue el gobierno central a los GATS, 70% deberá destinarlo a obras, 30% deberá dedicarlo a inversión. Ya existe.
Pero ¿quién vigila que eso realmente se cumpla? Porque otro de los argumentos que tiene el gobierno nacional es que en este proyecto de ley lo que se está haciendo es detallar quién va a hacer que se cumpla este tema. Incluso hay muchos que han criticado, por ejemplo, lo que se ejecutó en el presupuesto del municipio de Quito, alrededor del 83%, usted me corregirá, alcalde, el año pasado, y que eso es lo que quieren con esta ley, es decir, que se cumpla al 100% y que se cumpla que en efecto 70% sea para inversión y el 30% para gasto corriente. Yo creo que es falso, Andrea. Y mire, ya, digamos que no es falso. ¿Por qué no nos permiten ir a la mesa en la que se está tratando para intercambiar estos criterios? ¿Usted ha pedido ya ser recibido? Pero si votaron, hicieron una resolución. Es la primera vez en mi vida que escucho que una comisión hace una resolución para decir, habiendo recibido estas autoridades locales, ya no recibiremos a ninguna más. Pero si lo que debería hacer esa comisión o cualquiera es llenarse, inundarse de opiniones y decir, habiendo escuchado a todo mundo, hemos hecho una reflexión legislativa y este es el nuevo texto o el borrador. Me encantaría debatir estos temas que usted señala en la comisión porque yo creo que es falso. Si quieren fortalecer el control sobre la regla fiscal que ya existe, y voy a retomar el hilo que tenía hace un momento, fortalezca entonces la capacidad de control del Ministerio de Finanzas sobre los GATS que no cumplen. Le decía, lo que recibimos del gobierno central, la ley nos dice, dedíquele 70% a inversión, 30% a corriente. ¿Sabe cuánto en Quito dedicamos de inversión de lo que recibimos del gobierno central? No sé, Fabricio. No tengo idea. 100%. ¿Ya? Del 100% ponemos De además... los recursos que les entrega el gobierno, el 100% los dedican a inversión. Y más. 100%. Nada de los recursos que les entrega el gobierno destinan a gasto corriente. Cero, Fabricio. ¿De dónde sacan el gasto corriente? ¿De los ingresos de propios? los ingresos propios. ¿Sí? Incluso de nuestros propios ingresos propios, al 70% de inversión, le meto más plata. ¿Usted puede demostrar eso que está diciendo? Totalmente, totalmente. Y el Ministerio de Finanzas ahorita puede entrar y ver nuestras cuentas. Totalmente, Fabricio. Entonces, nosotros cumplimos. Para alguien que diga, no, el alcalde Muñoz está haciendo esto porque no cumplen el principio del principio constitucional. Cumplimos, totalmente cumplimos. Ahora, Andrea, ya le hablé de los recursos que recibimos del gobierno central. Vamos a la otra parte. Los recursos propios. Lo que quiere poner ahora es la regla a los recursos propios. Y estos recursos propios no pueden, el gobierno central no puede marcar los billetes de los ingresos municipales. ¿Por qué? Por nuestro principio de autonomía. Autonomía económica, financiera, política, que no puede ser violentada. A estos son a los que quieren marcar, Fabricio. Primer elemento, eso es inconstitucional. Y segundo elemento, Fabricio, de estos nosotros destinamos por la vía de la inversión recursos que ellos van a terminar entendiendo como corrientes y es ahí donde van a matar a los servicios sociales. ¿Por qué? Porque el concepto que manejan, ojo, y el concepto de inversión que manejan solo para los GATS. ¿Por qué solo para los GATS? ¿Por qué no se aplica el mismo gobierno central esa norma? ¿Por qué no se aplica el mismo gobierno central? ¿Por qué no dice, ok, les vamos a exigir a los GATS los mismos que nos vamos a exigir a nosotros? ¿Quito cuántos servidores tiene? 22,000. Como 20,000. Ya, 20,000 cerrados. Y las remuneraciones de esos 20,000 cerrados salen de las arcas municipales. Salen de las no arcas salen municipales. de los recursos del gobierno. Porque además tenemos los ingresos de las empresas, ¿no es cierto? Los ingresos de la EMAPS, ¿sí? Es decir, nuestro presupuesto es cercano a los 1.000 millones de dólares. No, el global de la corporación bordea los 1.300 millones de Pero dólares esa en los cantidad últimos años. de servidores municipales se justifica, alcalde. Claro, Fabricio, sí. ¿Por qué? Y es ahí donde hay el problema. Somos el único municipio en el país. Dígame, Fabricio, que nos llame la gente ahora a ver si conoce otro municipio que tenga 20 unidades educativas. Y si me impiden que tenga gasto corriente para mantener a nuestros profesores, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme con la infraestructura del Benalcázar y mandar a la casa a la gente del Benalcázar? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? En cultura, ¿sí? Nosotros le pasamos plata para mantener, ¿sí?, la cultura. Mire, este tema, estamos ahora incluso duplicando. Cuando nació la banda metropolitana, la banda sinfónica metropolitana tenía 65 músicos. Llegó a tener 30. Ahora estamos duplicando para que vuelva a tener 60. Eso es inversión, porque en la cultura hay que invertir. Pero esa inversión se refleja en un gasto corriente que voy a hacer a nuevos músicos a los que hay que pagarles en corriente, pues, Fabricio. Sí, pongo otro ejemplo. Mire, este tema. Metro de Quito. Metro de Quito cuesta... ¿Metro de Quito cuánto pagamos de Metro de Quito? 2,000 millones. No, pero el pasaje, 45 pasaje, centavos, ¿no es cierto? Ya, los tres de aquí pagamos 45 centavos, todos pagamos 45 centavos. ¿Sabe por qué pagamos 45 centavos? Porque el municipio da subsidio equivalente a 60 millones de dólares. ¿Qué es eso, Fabricio? Subsidio, no es inversión. Por lo tanto, si impiden, si restringen el concepto de inversión,
¿Acaso me están diciendo que tengo que subirle a los pasajeros el pasaje de metro? ¿Sabe cuánto costaría realmente el pasaje de metro no subsidiado? En realidad, el dato da $1.95. Ese debería ser el pasaje de metro. Los quiteños pagan 45. ¿Por qué? Porque su municipio, con sus recursos propios, destina cerca de $60 millones al año, ¿sí?, subsidiando eso. ¿Eso es inversión, Fabricio? Según la ley, no sería inversión. Por lo tanto, debería quitar ese rubro del gasto de inversión y tendríamos que subir los pasajes a 1.90. ¿Se imaginan los quiteños con el pasaje de metro 1.90? ¿Sí? Entonces, cultura, 60 y piquito. Tenemos 600 puntos de 60 y piquito, Fabricio. Entonces, a ratos, creo que la comparación, cuando se hace una comparación de Quito tiene 20,000 funcionarios y esto es mucho, es porque no conocen que tenemos 20 unidades educativas. El corazón de los servicios sociales es del Patronato San José, Fabricio. Veo con buenos ojos que el gobierno está queriendo hacer su primer comedor comunitario en Quito. Nosotros tenemos 3, ¿ya? ¿Qué es la plata del comedor? ¿Cómo mantengo el comedor comunitario, Fabricio? Comprando alimentos. ¿Es ladrillo? No, por lo tanto, ya no podría pasar como inversión. Pagando a los cocineros y cocineras que están ahí y a quienes sirven la comida. ¿Son bloques de ese edificio? No, Fabricio, no podría. Es decir, nos llevarían al absurdo de poder construir una unidad de salud, pero no poder contratar los médicos para que funcione esa unidad de salud. Usted, cuando ingresó al municipio de Quito, le pregunto, ¿inició algún tipo de proceso de reestructuración, recorte de personal? Permítame insistir en el número de servidores, porque para algunos 20,000 puede ser un número estratosférico para la municipalidad. Yo entiendo que ahí se incluyen las empresas municipales, las administraciones zonales y todo lo demás. Pero digo, si usted en estos 2 años de administración municipal, usted ha impulsado, o casi 3 años, ha impulsado algún proceso de recorte o optimización de personal. Sí, Fabricio. Primero, esto ya avanzó el alcalde Guarderas, esto debo ser sensato y de hecho lo dejó firmado, me parece. Con el alcalde Guarderas tuvo Quito por fin organigrama, estructura orgánica, ¿sí? Yo hice reforma de esa estructura orgánica. Segundo, primera vez en la historia que tienen un manual de puestos y funciones, ¿ya? Esto clarifica y optimiza el municipio. ¿Por qué? Porque antes teníamos en una dirección, me imagino, le digo, 3 personas contratadas como asesor. ¿Asesor exactamente de qué? No, chao, se van 2. Aquí lo que tenemos es un director de procesos, yo invento. Un director de deporte. Ok, perfecto. No, porque no había esta distribución de roles, Fabricio. Pregunte a la gente. Es la primera vez que nosotros ya ingresamos completamente al cuerpo de agentes de control en el COESCOP. Y les pagamos, por ejemplo, el rancho, que son mecanismos de también sincerar a la institución. Yo he generado, todos los años que yo administro el municipio, se han generado al final del año apertura de compra de renuncias voluntarias. Más o menos, promedio 150. Ahí nomás usted tiene que han salido cerca de unas 450, 500 personas. ¿Pero esas partidas fueron suprimidas o fueron reemplazadas? En algunos casos se tienen que reemplazar, en otros no. Y además también según la figura que se utilice, porque en algunos, cuando se utiliza usted una figura, ya no la puede llenar esa partida, ¿no? Entonces depende de la figura legal que se utilice. Donde hemos tenido incluso un crecimiento, Fabricio, ha sido por las obras que se están haciendo y no como funcionarios de planta, sino por el tiempo que duran las inversiones. Porque además, Fabricio, la fiscalización es obra, no es obra. Por lo tanto, según esta ley, no sería inversión, no podría contratar gente para fiscalización. Y finalmente, André y Fabricio, ¿tiene sentido? O sea, es pertinente, necesario ahora, es económicamente urgente. Correcto, alcalde. Ya en la recta final, en honor al tiempo, hay un par de temas locales, André, a propósito de que Wilson Merino estuvo ayer acá hablando del tema del agua, André. Así es, totalmente. Y justo nos están preguntando muchas personas que se están conectando a esta transmisión en vivo por YouTube sobre el tema de la planilla del agua potable, que ahora ya se ha incluido la recolección de basura. Hay reclamos que dan cuenta de que se habría subido incluso 2.300% en la planilla de agua potable. Uno de los casos, por ejemplo, decía un señor, yo pagaba antes $5, ahora pago $200. ¿Qué está pasando ahí, alcalde? Ahí tiene que haber un problema, pues ahí sí tiene que haber un problema. Primero, todos los ciudadanos que están presentando su queja es legítima, es real. Estamos procesando estas quejas y vamos a buscar el mecanismo de atenderlas. Pero decirles que casi la totalidad de las quejas no obedecen a errores, sino obedecen a nuevamente una decisión torpe e inconsulta del gobierno nacional. Lo decía de esta forma, déjeme decirlo de la manera más coloquial, Andrea. Desde mis 25 años creo que vivo solo. Tengo 50.
Esto significa que los últimos 25 años de mi vida siempre he pagado yo. Y pregunto a alguien que se acuerde de cosa distinta. Siempre hemos pagado en la luz eléctrica nuestra tasa de recolección de basura. Siempre. ¿Ha habido problema? No. Pagábamos normalmente. ¿Qué pasó en octubre del 2000 anterior? El gobierno nacional dice, el municipio de Quito, así tenga convenio vigente hasta diciembre, nos importa un comino, no le vamos a respetar. Fíjese, perdonen que mencione al medio, nota de Teleamazonas. El gobierno no respetará convenio con el municipio de Quito sobre la tasa de basura en las planillas de luz. ¿Sí? ¿Por qué quitaron, Fabricio? Somos 222 municipios en el país. Estos nos hicieron a 41 municipios. Nuevamente, sin un principio de generalidad. ¿Por qué? Porque somos los municipios de la RCE, por lo que fuera. La gente que vive en Quito debería tener alguna penalidad del gobierno porque yo sea un alcalde que no les gusta. Es una barbaridad. ¿Qué hicieron entonces, Andrea? Nos impidieron seguir cobrando la tasa de recolección de basura en la luz eléctrica. ¿Qué nos ha tocado? De manera emergente, conversar con el alcalde de Cuenca. A los que nos hicieron esto, todos estamos pasando por la misma realidad. Todos pasamos por esta dolorosa realidad. Nos tocó migrar, nos tocó pasar el cobro de la tasa de recolección de basura, Andrea y Fabricio, de la luz al agua. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? En que para la luz, nosotros tenemos en Quito 1.2 millones de medidores. Y para el agua tenemos un poco más de 700,000. Lo decía ayer de esta forma. Imaginemos que ahorita mandamos a pedir una pizza. Y aquí estamos 4. ¿Sí? La pizza cuesta $20. ¿Cuánto nos toca poner a los 4? $5. Pero digamos que se va Fabricio y se va Lourdes y nos quedamos Andrea, usted y yo. Llega la pizza, ¿tenemos que pagar la pizza? ¿Sí o no? Sí. Lo que pasa es que antes que usted y yo teníamos que poner 5, como se fueron 2, ahora nos toca poner 10 a cada uno. Es decir, puesto ya en términos más técnicos que lo que acontece en Quito. $6 millones es lo que cuesta la recolección de basura todos los meses en Quito. Si antes yo podía dividir, si antes el municipio podía dividir $6 millones para 1.2 millones de medidores, la cuota era menor. Si ahora hay que dividir $6 millones para poco más de $700,000 de ley en algún lado, ¿sí? El punto va a subir. ¿Qué está pasando en la realidad? Y les voy a dar este dato, ¿sí? Porque le tengo a la administración municipal 24 horas monitoreando este tema. Mire, dato sacado el día de ayer, ¿no es cierto? El 60% de los usuarios, en este momento, ¿qué está pasando en términos globales? 50%, 5 de cada 10, la mitad de los quiteños está pagando lo mismo o menos. La mitad de los quiteños está pagando más. Los que están pagando más, ¿cuánto más están pagando? ¿Sí? De $1 a $5, 60% de los quiteños está pagando ya más, y este valor está entre $1 y $5. El promedio que está pagando más es $1,86. Entre $5 hasta $10 está pagando 18% de los quiteños más. ¿Cuál es el valor promedio? $7, ¿no? Y les doy el tercero si usted quiere. Entre 10 y $15 más está pagando el 7%, el 8% de los quiteños. El valor promedio son $12. Ahí tengo como el 85% de todos los quiteños. Es decir, todos los quiteños están pagando más, ¿cierto? Los quiteños están pagando más, están pagando entre $1 y $5, digamos, 60%. Entre 5 y $10, el 18%, y el 8% restante entre 10 y 15 Alcalde, dólares. pero en este momento yo recibo un mensaje de una de nuestras oyentes. Dice, ¿cómo se calcula el valor a pagar de la tasa? Yo pasé de pagar $3.99 a $20. Es exagerado, estamos hablando de $16 más. Ahí tenemos que, sí, y es posible. Si es que hay los casos, Fabricio, aquí en cambio lo que vamos a hacer, vamos a terminar febrero y voy a hacer una autopsia, si usted quiere, sobre este tema. Ayer mismo les he dicho, Fabricio, que me entreguen la siguiente estadística. ¿Cuántos casos están pagando $1? ¿Cuántos casos están pagando $2? ¿Cuántos casos están pagando $3? Para analizar, ¿no es cierto?, y saber dónde están este tipo de errores. La vecina que nos escribe, por favor, le pido que verifique esto, por si acaso ahí está la explicación. Si ahora pasamos el cobro al agua potable, Fabricio, entonces está de alguna u otra manera asociado el valor de la tasa de recolección de basura al valor y al consumo que tenemos de agua potable, ¿sí? Dicho de otra forma, a más consumo de agua potable, más pago de la tasa de recolección de basura. ¿Dónde tenemos un problema? ¿Por qué tenemos menos medidores, Fabricio? Porque en los edificios, por ejemplo, imagínense un edificio de 20 pisos, en el caso de la luz, cada departamento tiene su medidor. En el agua es uno solo. En el caso del agua es uno solo. Para todo el edificio. Para todo el edificio. Entonces, Fabricio, ahí evidentemente sube. ¿Por qué?
Porque si nosotros tres vivimos en el edificio, usted consume menos, yo consumo un poquito más y Andrea consume bastante más, el promedio es que se suman nuestros tres consumos y me calcula sobre nuestros Pero tres ahí no hay consumos. una distorsión entonces. Sí y no. El problema real, más que una distorsión, el problema real es que no tenemos medidores individualizados. Mire, por Y la ejemplo, acá otro prioridad- mensaje. Me dicen, en Mastodontes yo subí de 16 a 32 y mi vecina de 20 a 54. Por acá nos dicen, yo pagaba $18, hoy pago $60. Es decir, hay varias personas, hay una molestia realmente. Por de lo que está supuesto, ocurriendo Andrea, por acá. supuesto, Andrea. Mire, ¿cuál sería la salida más fácil? Que el gobierno nacional nos permita volver a permitir cobrar en la luz eléctrica. Esto antes era un problema, Andrea. ¿Ya han conversado, han podido conversar, hacer algún acercamiento, ha pedido conversar con el Pero gobierno claro, central? Andrea, pero claro, y voy a insistir nuevamente. Pero mire, esta es la respuesta que recibimos. Gobierno no respetará. Pero fíjese, gobierno, a la gente que nos ve, gobierno no respetará convenio del municipio de Quito con la empresa eléctrica para la planilla. Alcalde. Le voy a hacer un nuevo pedido a la Alcalde, empresa eléctrica, lo- pero voy a pedir que anexemos todas las firmas de los quiteños que quieran, ¿no es cierto?, que presentando sus reclamos vayan a esto. Alcalde, lo Entonces, último, porque ojalá usted- podamos con todos esos reclamos analizarlos en febrero y encontrar una salida. Yo soy serio en esto, Fabricio. No les puedo garantizar que tengamos una salida. Si es que hay algún error en el cálculo, eso se corrige de manera inmediata. Ahí, pero no hay ni qué discutir. Si es que hay un error en el cálculo, Solamente se corrige. para precisar y para cerrar, porque estoy pasadísimo con el tiempo, ¿cómo se está calculando para el tema de supermercados, grandes consumidores, etcétera, que también recibo inquietudes en ese sentido? También estamos todos bajo el tema del agua, Fabricio. Todos bajo el tema del agua. Y tuvimos un problema, de hecho, en enero, porque pasamos por un veranillo y cuando hay un veranillo siempre sube el consumo del agua. Fíjese, por favor, vecino, usted tiene la razón, pero esto nos ha provocado el gobierno nacional tener que hacer esta medida de que como ya nos prohibieron cobrar en la luz, nos tocó pasarnos al agua. Como tenemos menos medidores en agua, de ley va a salir un poco más alto. 50% está pagando lo mismo o menos, 50% sí está pagando más. Donde haya exceso, verifique por favor su consumo de agua, para que la gente se oriente incluso en su propia economía. El otro día pasó esto, alguien nos reclamó. Sí me está generando alerta esos muy grandes, ¿no? Pero fíjese, un comunero me decía esto. Me llegó por $36, lo que antes pagaba, no sé, 5, ¿ya? Entonces le decimos, déjenos ver su consumo de agua. Me dice que él vive, él y su hijo. ¿Sabe cuánto estaba el consumo de agua de él, de su planilla? 62 metros cúbicos por mes. Es decir, a más consumo de agua, más consumo de la Más recolección de consumo basura. de la recolección de basura. ¿Sabe cuál debería ser el consumo promedio sensato de una familia de 4 miembros? 18 metros cúbicos por agua, 18 metros cúbicos por familia. ¿Sí? En algunos casos es posible que se esté generando un consumo desmedido, brutal del agua, o porque le pincharon el medidor, o porque en algunos casos destinan a lavadoras, ¿sí? Entonces, en este caso, van los propios vecinos a tener que cuidar el consumo de agua. Nosotros, al final de febrero, vamos a hacer un análisis exhaustivo de los casos. Si hay error, se corrige de manera automática e inmediata. Si no hay error, se tiene que explicar a los vecinos. Aquí en muchos, Fabricio, no hay error. Esto es lo que nos provocó el gobierno nacional. De todas formas, estamos encontrando para cuando me preguntaba Fabricio el tema de los edificios, estamos tratando de encontrar una forma específica para eso. A los mercados les dejamos un beneficio y vamos a estudiar también el caso de comunas y otros. Alcalde, ¿no sería más fácil y solo así en 30 segunditos de que lo que cuesta el tema de la recolección de basura se haya dividido para todos los quiteños? Y no que se haga, digamos, de esta balanza de si consumes más agua, tienes que pagar más en la recolección. Le pregunto esto porque nos dijo ayer el concejal Wilson Merino que esa era una de sus Concejal propuestas. Wilson Merino no sabe dónde está parado. Pero verá, usted tiene que hacerlo sobre algo concreto. La otra alternativa que teníamos es sobre el predial. ¿Ya? Pensemos en el vecino que le dice que le llegó $20, ¿sí? A ese vecino, ¿sí? Por ejemplo, ese mismo caso, no le llegaría ya el pago mensual de $20, pero le llegaría el pago anual de ¿cuánto? De 240, porque entonces tendríamos que cobrarle por todos los meses en un solo pago en el predial, ¿sí? Mire, y aquí hay además elementos legales que nosotros no nos podemos ir. Andrea, la tasa, y es lo que se cobra, la tasa es el servicio por una prestación dada. Y la recolección de basura es una tasa, es por la prestación dada. Cuesta $6 millones en Quito, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que cobrar esos 6 millones. Le pongo otro ejemplo. Si no cobraríamos eso, Andrea, el municipio de Quito quiebra. Así me lo ha dicho, por ejemplo, el propio alcalde de Cuenca. El municipio de Cuenca podría quebrar, ¿sí? ¿Por qué?
Porque se imagina, solamente en 2 meses, Fabricio y Andrea, y ciudadanos, solamente los 2 meses que no pudimos cobrar, perdimos $12 millones. Es decir, $12 millones que muy bien lo hubiéramos podido dedicar a obras. Y nuevamente pregunto, Fabricio, ¿tenía sentido este cambio? ¿Tenía sentido que por esta especie de rabieta de la empresa eléctrica, ¿sí?, nosotros tengamos que perder $12 millones? No podemos, Fabricio. Cualquier otra forma, podemos estaría, para que tengamos estudiamos al menos unos 4 o 5 mecanismos. Y esta es la más factible de poder implementar, ¿cierto? Pero tenemos esta contingencia. ¿Qué vamos a hacer, Andrea? Además, en mediano plazo, hay que trabajar por individualizar medidores para que el impacto no sea tan alto. Los vecinos, seguramente algunos van a tener que fijarse si no tienen fugas internas en sus casas, porque están tal vez con un consumo de agua que no es el adecuado, ¿sí? Y si podemos encontrar un mecanismo de alivio, empezaré. En la ordenanza, Fabricio, yo puse una disposición. Deberemos empezar un proceso de optimización de personal en la empresa de Maceo, para que con el tiempo incluso puede ir bajando un poquito este costo. Correcto. Pero es lo que nos han obligado a hacer. Alcalde, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias, A ustedes alcalde. dos y a la ciudadanía, créanme que estamos pero muy pendientes de este tema. Yo tengo la misma molestia que ustedes, muy pendientes del tema del agua, y espero que al final de febrero, con el análisis de todos los casos, podamos hacer algunas correcciones. Ojalá hacer algunas correcciones. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, en los micrófonos de Armónica FM y Primera Plana, en nuestro espacio de noticias a primera hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.